Unitec, Laureate International Universities presentan. Cuando estamos en el mercado laboral. Okay, todo eso estoy haciendo más o menos una conclusión. Pero quería entonces ahora, ¿qué más creen que podemos hacer? Nosotros estamos generando la semilla. Y eso es de donde ustedes están tomando precisamente esas empresas que ustedes los ubican inicialmente en algo y que después pueden buscar eso. Pero consideramos que igual ustedes, ¿verdad?, siguieron estudiando como desarrollo personal. A veces empieza uno como desarrollo personal, saca sus habilidades para querer dar clase, para compartir, todos se quieren compartido en este ambiente, ¿verdad?, en este ambiente de educación, dar algo a la sociedad adicional, pero consideramos de que la universidad puede hacer más, entrar más en el sector y tal vez ustedes dedicarse a lo que hacen, a servir a sus clientes, a mejorar sus servicios y todo lo demás. Quisiera ver qué opinan, qué más, o sea, le estoy poniendo un reto aquí, ya ustedes hacen algo, pero ¿qué más podemos hacer nosotros? Por favor. Yo diría que el reto de la academia en este momento tiene que ver con cómo van a cortar la curva de aprendizaje por la cual todos normalmente cuando egresamos de la universidad tenemos que pasar. Creo que se mencionó entre líneas ya aquí en el panel. En esencia, ustedes van a salir de la universidad y lo vamos a llevar a nuestra oficina y lo vamos a poner a estudiar, ¿sí? Un buen rato. Le vamos a dar unos manuales enormes, una cosa así, y le vamos a decir, vayan a leer. No se asusten cuando les pase, porque le va a pasar. ¿Sí? Y luego lo vamos a mandar al campo, ¿verdad? Como bien decíamos, le vamos a decir, vaya, resuelve este problema, aunque nosotros sepamos ya cuál es la solución, porque lo vamos a evaluar. ¿Sí? Y todo eso supone para nosotros una curva de aprendizaje en la cual evidentemente la productividad es menor. ¿Sí? Eso supone para nosotros costo y también un reto importante desde el punto de vista de la industria, cómo manejar ese tema. Y luego lo que vamos a darnos cuenta es, hay personas que pasan y que se convierten en ingenieros notables, expertos, gente de mucho valor dentro de nuestras organizaciones, y habrá gente que no se adapta, ¿verdad?, de alguna u otra forma. Creo que el gran reto de la academia es cómo minimizar ese tiempo de tal suerte que para la industria ustedes empiecen el día 1 y ya sean mucho más productivos. Yo creo que hay muy buenos signos en términos del hecho de que la academia ha identificado ese tema, y particularmente con Unitec pues tenemos algunos convenios. De hecho, el simple hecho de que hoy estemos nosotros reunidos acá creo que es uno de esos signos importantes, ¿no? La necesidad o la claridad que tiene Unitec hoy de la necesidad de vincular más la academia con la industria. Uno, ¿en qué más, además de este foro que estamos participando hoy? Yo creo que los convenios de cooperación que tenemos ya establecidos, particularmente Tigo y Unitec, me imagino que ustedes lo saben, tenemos algunos convenios en los cuales ustedes van a hacer pasantías a nuestra empresa y se exponen de forma inmediata a la tecnología, con lo cual pasan algo del tiempo que en otra instancia hubieran pasado cuando nosotros les decimos que estudian aquel montón de manuales de algunos equipos específicos. Pero creo que ese es el reto. Por un lado, yo creo que ese tema es una de las cosas que necesitamos seguir potenciando, y probablemente algo que yo no vi todavía aquí en Honduras, sí se ve mucho en algunas universidades, en otros lados, es el hecho de la universidad participando activamente en el desarrollo de ciertos proyectos, ¿sí? O sea, yo particularmente cuando estuve haciendo maestría en España participé en algunos proyectos que la universidad vendía hacia ciertos sectores de la industria. Estuve desarrollando algunos proyectos de diseño de sistemas de PMR o de sistema, two-way radio, cosas por el estilo, basados en algunos otros estándares que de repente no tenemos por acá, pero que era un diseño de telecomunicaciones que la universidad fue y comercializó. Ese tipo de cosas todavía no vi, y yo creo que sería de repente alguna oportunidad, Ramón, porque creo que hay mucho talento en las universidades, sobre todo para aspectos técnicos, académicos, estudios, análisis, que creo que ya se pueden hacer nomás a nivel de los chicos que están en la universidad, y que son una oportunidad para conseguir dos objetivos en la academia. Uno, evidentemente, el exponer a los muchachos al mercado laboral per se, y tener una experiencia relevante en términos de trabajo como tal. Y otro, creo que eventualmente eso puede ser fuente de financiamiento para poder potenciar algunos otros proyectos relevantes dentro de la universidad misma. Señor Algueta, tal vez algo que… Bueno, la verdad que como en esta parte soy juez y parte, como dicen, tengo más o menos un dato. La parte práctica creo que sí es necesario reforzarla en Unitec. El egresado de Unitec se encuentra en el trabajo
y realmente conoce mucha teoría, pero equipos, tecnología, no la conoce, tiene miedo a tocar un equipo por cuestiones de que nunca ha tenido una experiencia de práctica. Hablamos de certificaciones. Yo les incito a que el ingeniero de telecomunicaciones tome un curso de certificación, no marca, pero sí un curso de certificación para complementar su carrera y tener ese acceso a la práctica. ¿Por qué? Porque la empresa necesita resultados a corto plazo. O sea, hay que ser los productivos desde el momento que se contratan, ya se quieren resultados. Y sí nos hemos encontrado de que sí toma más o menos promedio 6 meses para que un ingeniero ya sea productivo. Y en ese interín pueden suceder muchas cosas, ¿verdad? Entonces sí creo que es un área de oportunidad, mejorar los laboratorios, darles más visitas a empresas, cuando nosotros estamos abiertos, porque estamos aquí, para que ustedes conozcan de equipos, conozcan de tecnologías, tengan relaciones afuera de la industria, inclusive hacer ferias tecnológicas, eso es muy importante para que el alumno se dé a conocer con el medio, ¿verdad? Básicamente eso sería. Por favor, José. Bueno, pues complementando lo que dicen los compañeros aquí, pues básicamente lo de los laboratorios y todo, yo creo que es fundamental conocerlo. Conocer, pues tocar los equipos de primera mano, pero tener un como conocimiento, si le pudiera decir algo a la universidad, multifuncional, multivendor, llamaría yo, para que no centrarse solo en un tipo de equipos, porque si bien hay diferentes facilidades para pues, la academia de Cisco, pues también hay muchos otros tipos de equipos que están ahí en la industria, que están ahí funcionando, que están ahí trabajando, sin ir muy lejos. Nosotros trabajamos mucho con equipos marca Juniper que tienen más de la mitad del mercado en proveedores de servicios, y lamentablemente un estudiante sale pues con los conceptos de networking muy sesgados hacia un fabricante y se va a topar con que es otro animal el que tiene que domar, ¿verdad? Y ese no lo sé montar, ¿verdad? Entonces toca ya, pues ahí puede colapsar un poco. Nosotros, parte de la razón que yo estoy aquí es para fomentar ese tipo de tener esa mentalidad. Al final del día, o sea, y eso lo digo, cuando uno toca dos diferentes tipos de equipos, en este caso estas marcas que mencioné, es muy sencillo al final. Además de tocar los diferentes equipos, de tener laboratorios así, es bien importante que tengan los conceptos bien asentados, pero bien profundos. Y yo diría que específicamente en el área que yo soy más experto, que es en el área de redes, hay que tratar de ser lo más agnóstico posible en la enseñanza de esto y no circunscribirse a la determinada agenda de un fabricante. De esa forma se garantiza que al conocer los fundamentos de manera agnóstica, la persona, el recién egresado, ya le pone en cualquier equipo, lo único que tiene que saber es dónde está el signo de interrogación en el teclado de una computadora, ¿verdad? Para saber cómo configurarlo. O sea, no hace falta mayor cosa, pero a mí hasta me enoja a veces cuando me dicen, es que yo no sé otro equipo que no sea Cisco. Yo digo, brother, entonces usted no sabe de redes. Pero bueno, ese es como el complemento para lo de la práctica, y también para el complemento de lo que decía Francisco, de una mayor interacción con la industria. Yo sí creo que la universidad le puede ir poniendo patitas a esto a través de fomentar más la investigación, el desarrollo. Ya lo hablaba ayer que, o sea, antes era muy difícil investigar porque se necesitaban unos grandes sistemas y unas grandes cosas. Ahora todo es estándar y necesito un par de servidorcitos o uno con doble partición que funcione como dos, y ahí yo puedo hacer mi propia red. Hay muchísimos simuladores y puedo desarrollar software, desarrollar aplicaciones, investigar en protocolos, ver cómo funcionan, tocarle los huesos, escarbar cómo funciona todo, investigar. Eso es relacionado con los fundamentos, y quién quita que aquí pueda haber desarrollo de nuevas cosas que se usen en todo el planeta. De ahora con la globalización es eso. Entonces, no necesariamente tiene que ser, obviamente el caldo de cultivo, tiene que haber un financiamiento y alguien que le compre los productos a la universidad, que lo financie, y así es como funcionan las universidades en países más desarrollados. Son financiadas y hay beneficiarios. Hay un beneficio que obtienen empresas por los desarrollos que se hacen aquí. No necesariamente tiene que ser una transacción compra-venta, pero sí puede ser una transacción tipo financiamiento de investigación. Okay. Muchas gracias. Bueno, estamos finalizando la participación de nuestros panelistas.
antes de pasar a preguntas, respuestas, ¿verdad? Quisiera agradecerles a tomar su tiempo, en su ocupada agenda para venir a compartir con nosotros. O sea, es muy importante, o sea, todos ustedes lo han mencionado, es muy importante venir acá después de 15, 20, tantos años de estar laborando en este sector, en este segmento de mercado o en estas empresas, regresar acá y compartir con los futuros ingenieros que van a ingresar a las empresas. Por supuesto, como universidad, ustedes nos exponen, hay muchos retos, hay algo que seguir haciendo. Desafortunadamente, en nuestra región, en nuestros países, la investigación y mucho menos el desarrollo, estamos dando los primeros pininos. O sea, tú lo mencionabas antes, apenas el 5% de las patentes que se generan en otros países lo generamos en toda Latinoamérica. Tenemos que avanzar para allá. Es un reto que lo estamos tomando como universidad, ¿verdad? Y después los vamos a llamar a todos ustedes también para que participemos juntos. Okay. Muchas gracias, muy agradecido. Ahora quisiera, voy a tener que ir acá de micrófono, por favor. Bueno, ahora ustedes tienen la palabra para, por favor, hacerles algunas preguntas. Supongo que hay muchas inquietudes, ¿verdad? Vamos a tener un ciclo limitado de preguntas, pero sí quisiera, por favor, fueran concisos y tal vez si quisieran, por favor, enfocar, ya sea al ingeniero Flores, al ingeniero Argueta o al ingeniero Sánchez, si quieren alguna pregunta dirigida, ¿verdad? Eso. Antes también quisiera agradecer, por favor, tengo aquí a otras 2 personas de CLA que nos están visitando, ¿verdad? De Guatemala. Nos quisieron acompañar también aquí, no en el panel, pero por favor, el ingeniero Mancilla, lo tenemos aquí también de CLA, que quiso acompañar, y el ingeniero también que está al par aquí de CLA también, ¿verdad? Aquí, entonces, nos quisieron acompañar en este evento. Muchas gracias, ¿verdad? Porque esto igual nos dice el interés que tenemos, que tiene la industria en regresar a este segmento. Por favor. Bueno, mi pregunta va al ingeniero Flores y al ingeniero Argueta. En referencia a las empresas en las que trabajan, ¿cuánto creen ustedes que es el salario inicial de un ingeniero en telecomunicaciones? O sea, es una pregunta un poco abusiva, pero creo que todos estamos preocupados por eso. Y al ingeniero Sánchez, ¿cuáles experiencias nos puede contar acerca de cuando usted empezó a trabajar? ¿Cuáles eran los conocimientos que tuvo que adquirir y qué le sirvió de la universidad para continuar? Sí. Me hicieron la pregunta difícil de entrada. Bien, no, yo creo que la mejor respuesta es depende. Todos los consultores dicen eso. No, y es que es así, realmente hay un abanico amplio y está en función del nivel de competencias que tenga la persona. ¿Sí? Hablábamos, por ejemplo, de niveles de certificación, hablábamos de experiencia relevante en el campo, hablábamos inclusive de aspectos de mercado. Particularmente nos encontramos, hay ciertas materias o ciertos niveles de especialización que tienen mayor demanda en un momento dado y por tanto los niveles salariales asociados a esa materia específica eventualmente pueden estar por encima del promedio en cierto momento y eventualmente cuando hay mucho más oferta de personas atendiendo esa especialidad específica, el salario podría ir para abajo. Es bastante dependiente. Hay algunos estudios, cabal, hoy hablábamos con Tito que nos estaba pasando algo al respecto, alguna información de algún estudio último que se ha hecho en el mercado hondureño particularmente para poder establecer ciertos rangos bajo ciertas premisas que más o menos nos darían una idea. Sin embargo, creo que sería muy aventurado dar una cifra porque hay muchas variables que intervienen en ese elemento, lo cual me lleva a hacer un comentario adicional en el sentido de, dentro de esas cosas que determinan el nivel salarial al cual una persona puede optar, está el tema de no solamente lo que la persona sabe, sino cómo la persona se comporta. ¿Qué quiero decir? Hay muchas materias de estudio que están ahí, ¿verdad? Parte del abanico de posibilidades al cual podemos optar para poder empaparnos un poco de esas cosas,
que no necesariamente son temas que están siendo servidos en la academia en este momento. ¿De qué estoy hablando? Temas como inteligencia emocional, temas como trabajo en equipo, temas como project management, bueno, entiendo que sí ya el tema está siendo abordado por la universidad, pero todo ese tipo de cosas, digamos que se ponen on top del conocimiento básico que ustedes se llevarán como ingenieros, ¿sí? Entonces cada vez ustedes tienen que esforzarse más por aprender otras cosas que no necesariamente son las que están en la currícula básica de la ingeniería per se. Y ojo, no quiero que me malinterpreten en el sentido de decirles que no es importante las materias propias de tecnología. Es que doy por hecho nomás que eso ya ustedes lo tienen, ¿sí? Por eso lo que estoy diciendo es, ustedes tienen que preocuparse por coger ese otro tipo de competencias que normalmente no están siendo servidos por la academia. Y eso, entre otras cosas, determina el nivel salarial al cual deberíamos aspirar. Señor Argueta. Sí, es correcto. Yo comparto la opinión del ingeniero Flores. La verdad que depende cómo se venda la persona, como a la negociación inicial. Siempre hay un rango salarial, ¿verdad? De acuerdo a la posición. Yo tengo la mentalidad de que, aunque no tenga el puesto para la persona, pues si la persona es la correcta, la contrato. ¿Por qué? Porque esa persona puede empezar como un puesto diferente, pero tiene las competencias que mencionábamos, que en cualquier momento él va a escalar o va a tener esa oportunidad. Entonces, todo depende de la persona y cómo pueda negociar. Señor Sánchez. No me acuerdo de la pregunta. ¿Puedo repetirla? Mi experiencia cuando comencé a trabajar, pues. ¿Qué llevé de la universidad? Bueno, lo único, aparte de la regla de 3, ¿verdad? Que esa, para convertir de dólares a quetzales, esa es la que más se usa, creo, de matemática. Pero bueno, aparte de la regla de 3, el modelo OSI, que es algo que es fundamental entenderlo. Bueno, realmente el modelo OSI ya está un poquito desactualizado, es ahora el modelo de las 5 capas de Internet, que ustedes lo conocen. Quizá no mejor que yo, pero bastante bien. Pero sí, porque doy clases de eso, obviamente. ¿No? Entonces, el modelo de las 5 capas es bien fundamental saberlo en la parte de redes. ¿Sí? Eso fue si me preguntas, eso fue lo que me sirvió. Entender bien, nunca había visto, pues cuando yo empecé a trabajar a finales de los 90, un módem, ¿verdad? No había visto un módem y al principio asustaba, pero al final te das cuenta que todos los aparatejos son iguales, ¿no? Entonces, y así variante. Entonces, sí llevar bien los fundamentos. ¿Y qué otra experiencia llevé yo? Pues yo siempre me acuerdo, y cuando estoy con mis compañeros que nos graduamos de la misma universidad, de la Universidad del Valle en Guatemala, era medio, yo soy ingeniero electrónico, y era muy chistoso porque al principio uno no entendía a los profesores, entonces solo habían, ahora hagan este laboratorio, un motor y que el motor, que si le pongo una carga, pues que siga rotando a la misma velocidad. Entonces, pero uno decía, y para eso le pagan a este, que me venga a decir, haga esto y se va. Y regresa la semana siguiente y ¿cómo van? ¿Alguna pregunta? Y uno ahí, pero al final de cuentas salían de los 10 que éramos, 10 diseños diferentes y todo era distinto y no era ningún bajo un template. Entonces, eso me ayudó muchísimo bueno, yo estaba empezando el mundo del internet y todo esto, y bueno, me ponen el primer router enfrente y yo, ¿sabes manejarlo? Ese no, pero he manejado cosas similares y a pasar la noche estudiando y 2 días, 3 días seguidos y al fin pues ya dominaba al equipo. Entonces eso fue la mayor experiencia que he tenido, ¿verdad? Tener el tesón y las ganas de investigar y los fundamentos. Gracias. James, buenas tardes. Yo quería preguntarle algo en concreto al ingeniero Flores, pero también me gustaría que el ingeniero Argueta y el ingeniero Sánchez nos den ejemplos de casos parecidos que conozcan. Que algo que oímos mucho, bueno, en mi caso he oído bastante aquí en Honduras, que se tiende a comparar las universidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo he oído bastante que en TIVA en concreto, que a veces como que prefieren a los ingenieros de LUNA, ingenieros electricistas orientados a telecomunicaciones, que a un mismo ingeniero en telecomunicaciones de UNITEC. O sea, muchas veces creo que son complejos más que otra cosa, pero bueno, quería saber si se pudiera, qué tan cierto es. Y luego también, pues, que cómo puede hacerle uno frente a ese tipo de prejuicios, que incluso ese tipo de complejos que uno se crea a veces.
de que decir, los de esta universidad tienen mejor oportunidad que yo, porque, qué sé yo, tienen más tiempo de existir, más prestigio. Y pues básicamente eso, y si podían complementar a los otros ingenieros también, por favor. Bueno, muy buena pregunta. Yo iniciaría contestando con un hecho, ¿sí? Un hecho concreto, un número, una estadística. Es 20% del personal de nuestra organización de tecnología hoy ha surgido de esta universidad, ¿sí? Con lo cual, teniendo en cuenta, digamos, el tiempo que tiene esta universidad de estar produciendo, aportando profesionales al mercado laboral, teniendo en cuenta particularmente el tiempo que la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones tiene de estar acá o carreras afines, yo creo que es un muy buen número, ¿sí? De hecho, si comparamos la población estudiantil de Unitec versus la población estudiantil de la UNA, probablemente andará en ese orden, ¿no? Más o menos. Con lo cual, yo creo que no, diría no hay alguna preferencia específica. Yo creo que sí hay diferencias, ¿sí? Y habrá que ver realmente cuáles son las decisiones estratégicas que van tomando cada una de las distintas universidades. Pero lo que nosotros nos encontramos hasta el momento es la Universidad Autónoma es muy fuerte en formación físico-matemática. La Unitec es muy fuerte en tecnología, ¿sí? Y de hecho, eso digamos que lo podríamos corroborar cuando Ramón nos leía un poquito el perfil del egresado de Unitec. Efectivamente, eso es congruente con lo que nosotros percibimos. Que si una cosa es mejor que otra, no necesariamente. Yo creo que hay campos de aplicación. Entonces, para algunas posiciones específicamente, probablemente algunos estudiantes de Unitec sean más adecuados que algunos estudiantes de la Autónoma y o viceversa, ¿verdad? Sin embargo, en aras de romper cabal algunos prejuicios que podemos tener, yo los invitaría al hecho de convencerse de que cada uno de ustedes que están acá tienen un potencial enorme. Ustedes pueden ser tan buenos como ustedes quieran y además pueden hacer que la gente lo perciba, ¿sí? Y yo creo que eso, si de algo, vamos a ver, me encantaría llevarme de esta reunión y aportarles algo, es quizás tratar de influir un poquito en el convencimiento que ustedes deberían tener, que ustedes tienen la potencialidad de ser cada uno de ustedes profesionales de excelencia, ¿sí? Evidentemente eso no pasa porque sí, eso no es un designio divino, ¿verdad? Eso es una decisión personal que cada uno de ustedes tiene que tomar, porque no es gratis, ¿verdad? ¿Sí? Ser un profesional excelente y tener mejores posibilidades de éxito que la competencia, que ya no solamente estamos compitiendo, como se dijo aquí en el panel, con mi compañero de clase, sino que están compitiendo de repente con el ingeniero de la India, ¿sí? Que es especialista en alguna cosa, ¿verdad? De eso se trata el mundo moderno, pero convénzanse de que realmente ustedes pueden, ¿verdad? Pueden competir con cualquiera en la medida que tomen la decisión de serlo, ¿sí? Y detrás de la decisión, evidentemente, todo el sacrificio que supone el hecho de ser excelente. Gracias. Ingeniero Argueta, tal vez nos comenta algo. Yo quería complementar el comentario del ingeniero Flores. En mi empresa no tenemos preferencia de un egresado de una universidad particular. Simplemente es la actitud que el candidato presenta. Y, de cierta forma, la persona tiene que saber transmitir sus ideas. El currículum es una cosa, el papel aguanta con todo, pero en el momento de la entrevista ustedes dan a conocer muchos factores, muchas cosas, que eso es lo que vale realmente, y el potencial que ustedes pueden tener. No existe una garantía de porque soy egresado de Unitec, voy a trabajar en TIG o en Columbo, en otra empresa, no. Simplemente es la persona per se, cómo se pueda presentar y qué potencial tiene, más que todo el potencial miramos nosotros. Quisiera complementar más que el hecho de que estas dos empresas estén aquí no es una mera casualidad también. O sea, fueron las empresas que durante este año y el último ciclo del año pasado, ¿verdad? Adquirieron bastantes ingenieros en telecomunicaciones de nuestra universidad. Entonces, por eso están aquí, ¿verdad? Entonces, tal como lo mencionaba, un 20%, como lo comentábamos con el ingeniero Argueta, el personal que tienen en su área de ingenieros trabajando en la red, porque hay ingenieros que se van al área administrativa, se van a otras áreas, incluso que salieron hace 10 años, imposible que sean de Unitec, pero la preferencia es muy marcada últimamente. Eso sí lo puedo mencionar ahora. Gracias. No, yo no. Ok, sí, gracias. Bueno, yo... ¿Alguna pregunta? ¿Quién tiene el micrófono? Okay. Bueno, mi pregunta es al ingeniero Sánchez. Ya que usted dice que aquí en Unitec solo nos brindan lo que es la educación de Cisco, ¿qué recomienda usted a la universidad para que mejore eso, que quitemos el estándar Cisco y que nos enseñe generalmente todo el tema? Y al ingeniero Francisco, al ingeniero Walter,
La consulta es, ¿qué oportunidad le dan los estudiantes, a los egresados cuando ya están trabajando en sus empresas de seguir estudiando, sacar una maestría, quizás en la misma área o en área de, no sé, gestión de proyectos, no sé, ¿qué oportunidad tienen los estudiantes, los empleados de estudiar? Bueno, entonces a tu pregunta, no necesariamente es abandonar un abandono, sí tiene que haber un enfoque en los fundamentos, sí sugeriría hay un enfoque en entender y en enseñar también los fundamentos, y el complemento ideal pues es a través de diferentes marcas que puedan ir conociendo. Marcas hay suficientes, tampoco se trata de conocerlas todas, como les mencioné, con conocer un par ya da la suficiente diversidad y apertura mental para poder uno pues prácticamente conocer cualquier otra. Esa es mi opinión de lo que recomendaría a la universidad. Ya me consta que Ramón está trabajando en eso. Eso es, como les decía, una de las principales razones por las cuales estoy aquí. Y bueno, pues esa es la respuesta. Walter. Sí, con respecto al estudio, pues sí, se da. Inclusive nosotros tenemos un plan de carrera interno que si el empleado llega a un nivel de certificación, pues tiene derecho a un aumento. Si el empleado está estudiando una carrera no afín a lo que está haciendo, pues de repente no. Pero sí, si está de acuerdo a los principios técnicos o que estamos buscando en la empresa, se le da el permiso, más bien se le motiva para que continúe estudiando, para que sea más productivo dentro de la empresa. Francisco. Yo diría que nosotros no solamente le damos la oportunidad, sino que estimulamos el hecho de que la gente se siga preparando, y tenemos ejemplos muy concretos. En ese sentido, por ejemplo, hay algún convenio también de nuestra organización con Unitec particularmente, donde digamos los empleados de Tigo que están interesados en sacar maestrías tienen precios preferenciales. Se sigue manteniendo eso, ¿verdad, Ramón? Y luego vamos a incrementar el nivel de descuento. Entonces, cabal, porque estamos convencidos realmente de que la educación nos cambia la vida, como dice Rodrigo Bongarévalo. La educación realmente es el vehículo que necesitamos potenciar para poder sacar este país adelante, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad?, la diferencia que hace una muy buena educación en la vida individual de las personas que optan por profesionalizarse cada vez más es indiscutible. Ejemplos muy concretos. Nosotros, normalmente uno de los fenómenos que hemos estado viendo dentro de organizacionales durante el último tiempo, particularmente en el área de tecnología nuestra, tenemos muchas personas, sobre todo chicos jóvenes de 3, 4 años de estar en la compañía, se van a Europa o a Estados Unidos a sacar sus maestrías. Y eso tiene un sentimiento agridulce para nosotros porque, puchica, ¿verdad?, después de tener 3, 4 años de estar formando una persona, ¿verdad?, les hablaba hace un momento de la curva de aprendizaje, que supone para nosotros una productividad inferior, si lo queremos ver así. Entonces, después de hacer esa inversión, de ver que se nos va un talento, ¿verdad?, para nosotros es complicado, porque típicamente la gente que se va además a estudiar maestría es como un indicativo de las aspiraciones que esta persona tiene. Entonces lo vemos con un sabor agridulce porque por un lado, pues qué bien que esta persona opta por un nivel de especialización superior, pero por otro lado, qué pena que lo vamos a perder por el momento. Pero la buena noticia y la recompensa que tenemos en ese sentido es que mucha de la gente que se está yendo a sacar maestrías regresa con mucho mejor preparación para realmente poder abordar los nuevos retos que tiene, ¿verdad?, dentro de la organización. Y de eso tenemos muchos ejemplos concretos. Ok, bueno, pues, una más. Yo tengo 2 preguntas, tanto para el ingeniero Flores, el ingeniero Argueta y el ingeniero Sánchez. La primera es, ¿qué áreas de trabajo están más saturadas por ingenieros y en cuáles hay más oportunidades de trabajo? La segunda es, si uno como estudiante que va a egresar ya de Ingeniería en Telecomunicaciones y uno quiere sacar su maestría, la opinión personal de cada uno de ustedes, ¿en qué área específica se debe enfocar ese ingeniero? ¿O qué área de estudio debe tomar en sí? Esa es mi pregunta. Francisco. Okay. Con respecto a la primera pregunta, yo no diría que hay saturación, ¿sí? Es más, estaba yo revisando el listado de vacancias que tenemos en nuestra área hace poco y redondeaban alrededor de 15 vacancias, ¿sí? Y eso es porque no encontramos todavía la persona correcta. Luego, aquí creo que intervienen factores como los que habíamos venido comentando a lo largo de toda la charla, nos esforzamos mucho por conseguir a la persona correcta, ¿sí? Y ser o no ser la persona correcta tiene mucho que ver, además con el mero conocimiento tecnológico, con aquellos otros soft skills de los cuales había comentado brevemente anteriormente, ¿verdad? Luego, yo no diría que hay saturación, ¿sí? De hecho hay vacancias dentro de la industria, seguramente Walter tendrá algún número similar, Tito también.
Lo que sí es quizás algunas áreas en las cuales estamos teniendo mayor demanda por temas meramente coyunturales de repente. Particularmente nosotros, en este momento específico, tenemos una necesidad importante de gente que tenga conocimientos de programación, ¿sí? Desarrollo de software, pero por un tema muy coyuntural de la empresa. Pero dentro de mi listado de vacancias habían algunas 3, 4 plazas con esas características. Sin embargo, necesitamos, por supuesto, mucha gente con conocimientos de switching, ¿sí? De la parte de tanto de packet switch como todo lo que nos ha estado contando Tito, ¿verdad? Como también la parte de circuit switch, que sería toda la parte de conmutación de llamadas de voz particularmente. Eso requiere bastante... O sea, no es un perfil tan fácilmente encontrable, sobre todo en personas que recién están saliendo de la universidad como tal. Ahí hay oportunidades. Y luego también tenemos oportunidades en todo el tema de gestión de la calidad. Eso es una de las áreas en las cuales estamos nosotros muy enfocados. Y de nuevo, no existe como que muchas personas con experiencia relevante en ese campo. Luego nos toca formarlas y nosotros lo asumimos como tal. Pero quizás, tratando de decir algunas de las cosas en las cuales para nosotros son importantes, serían esas. Ok, voy a cortar aquí solamente porque hay un tema. O sea, muy bien la respuesta del ingeniero Flores y por eso es que la voy a cortar aquí porque quiero que los tres, en estos 5 minutos que nos quedan, me hablen de un tema que no se ha mencionado y es el outsourcing, subcontratar servicios y no hacerlo de una forma directa. Por favor, Walter. Okay. Sí lo mencioné, Ramón. Lo que pasa es que sí, pero quisiera profundizar. Sí, la parte de outsourcing es lo que está atendiendo el mercado, ¿verdad? O sea, las empresas se están dedicando a su core business, a lo que realmente les genera negocio. Por eso están empresas como nosotros dando servicios de valor agregado, llámese servicios manejados, administrados, servicios de seguridad. Existen muy pocas empresas que dan esos servicios. Nosotros nos hemos encontrado con la dificultad de que tenemos que traer ingenieros de afuera para que nos vengan a hacer soluciones de seguridad, por ejemplo. Entonces sí hay un campo bastante grande, oportunidades. Ustedes como recién egresados de repente pueden formar su empresa, especializarse en la parte de seguridad, en el desarrollo de software y les aseguro que tienen oportunidad aquí en el mercado local. Bueno, pues de outsourcing, pues nosotros hacemos outsourcing, entonces de eso comemos, ¿no? Entonces, pues sí es un mercado y espero que siga creciendo. Sigue creciendo porque cada vez, tal vez va atado un poquito con lo que les mencioné hace un momento, de que los mismos mercados locales de Latinoamérica empujan a que no haya tan expertaje, a que no haya gente tan experta por el mismo perfil que tiene el mismo mercado local. Por lo tanto, pues eso mismo invita a que para tener expertos hay que traer, como mencioné, normalmente, no necesariamente gente de fuera, una empresa adicional que se dedica a eso, que no solo porque también las necesidades coyunturales de un experto pueden no justificar una contratación a largo plazo del experto en una empresa determinada. Porque bueno, voy a necesitar este experto por 3 meses y bueno, esos 3 meses mejor lo subcontrato y eso es normalmente lo que los servicios que nosotros brindamos a través ya sea de ingenieros presenciales o a través también de dar soluciones para solucionar la específica situación requerida por el cliente. Yo diría la respuesta en 2 partes. Uno, quizás tratar de transmitir el hecho de no le tengamos miedo al outsourcing. Efectivamente es una tendencia que está ahí. Sin embargo, creo que responde a la inquietud que planteaba Walter. Cada empresa trata de, digamos, enfocarse en lo que es su core business, ¿sí? Y por tanto, aquellas cosas que no son el epicentro de su negocio, luego la subcontrata. Pero en el momento que la subcontrata, tiene que haber un experto que está en otro lado que supone una oportunidad laboral para cada uno de ustedes. Luego el outsourcing como tal es una tendencia que tiene que ver con limitaciones o con restricciones específicas corporativas que le dicen a las empresas más o menos cuántos empleados deberían tener, pero evidentemente si requieren los servicios, pues no importa que se presten con personas que estén contratadas directamente por la propia empresa, como también por empresas complementadoras o terceros que puedan darle ese servicio. Al final del día siempre se necesita alguien que lo haga, ¿sí? Como punto. Y luego más o menos abundar un poquito en el concepto de la tendencia. Lo que sí hay cosas que son no negociables para muchas de las compañías es aquello
pues, que le da la esencia a la propia empresa. ¿Sí? En ese sentido, pues, podríamos hablar de muchas de esas características o cosas que nosotros consideramos sumamente relevantes, que en principio queremos mantener ese expertise dentro de la organización y no lo querríamos poner en un tercero por el riesgo estratégico que eso supone. ¿Sí? Luego, esa es más o menos la tendencia, cada quien centrándose en aquellas cosas que son sumamente relevantes para su propia organización y para su alineamiento estratégico de cara al futuro. Esa es un poco la visión. Gracias. Gracias. O sea, todos estamos de acuerdo en la gran oportunidad que hemos tenido todos de compartir con 3 grandes empresas, con 3 ejecutivos de esas empresas especializados, ingenieros, ¿verdad?, que en un determinado momento están dirigiendo departamentos técnicos, ¿verdad? En su momento, solo quisiera tocar este tema, en su momento, a los, ¿cuántos decía Francisco? A los 2 años, a los 3 años, ya dejó de utilizar muchos de los conceptos matemáticos, físicos y eso, y después toca dirigir grupos, especializar grupos, hacer que las cosas hagan bien, ¿verdad? Y así, y algunos pues seguirán más tiempo. Por supuesto, yo lo quiero dejar en la mente de todos, somos ingenieros, los ingenieros manejamos todas esta gama de conocimientos que lo que nos hacen es abrirnos el panorama. La sociedad nuestra descansa muchos fundamentos de nuestra sociedad en los ingenieros. Como se ha mencionado en algunas y lo mencionábamos antes de iniciar este panel, cada vez son menos la gente que estudia ingeniería. Entonces, ¿para dónde va a ir el mundo? ¿Cómo se van a comunicar esta gente? ¿Cómo se van a solventar los problemas del día a día que para nosotros son normales? El agua, la vivienda, las comunicaciones, la tecnología que utilizamos, las necesidades que todo. Entonces, y si cada vez son menos y la gente cada vez es más, ¿verdad? Entonces tenemos una carga al frente, tenemos aquí al frente empresas que están haciendo su labor y ustedes, por supuesto, tienen esa carga de hoy y del mañana seguir contribuyendo a nuestra sociedad. Quisiera, por favor, que despidamos con un gran aplauso a nuestros ponentes. Me faltaba, permíteme, por favor, que me faltaba. O sea, siempre hacemos un reconocimiento. La universidad reconoce y confiere el presente diploma a por su valiosa participación en calidad de conferencista en la Semana de Ingeniería y Arquitectura, 6 de septiembre del 2012. José. Gracias. Gracias. Walter. Walter. Gracias. Gracias. La foto, por favor.